Señor, y empezamos. Padre, gracias quiero darte en esta noche por este tiempo, Señor, en el que vamos a considerar el libro de las llaves del reino. Señor, gracias porque estamos ya culminándolo y hemos sido bendecidos, instruidos con estos distintivos de la fe bautista confesional. Te queremos rogar, Señor, que bendigas ahora lo que nos resta leer, que sirva de formación para nosotros y que también podamos transmitirlo a otros, no solamente a través de la enseñanza, sino a través de nuestras vivencias como iglesia. Señor, clamamos que tú bendigas a los que no se han podido unir todavía y a los hermanos que están, que puedan ser alimentados, bendecidos con lo que vamos a ver hoy. Oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, habíamos dejado en la página 100, así que les invito a que vayan a la página 100. Nos quedan algunas hojitas, no va a ser largo hoy. En el ítem 3, ya leo el título, veníamos hablando sobre los corolarios y llegamos al punto 3 de la página 100. Dice, hay una tercera categoría de asuntos que conciernen a la paz civil en los que la Iglesia no debe negar la sujeción a las autoridades civiles, a saber, en el ejercicio de algunas administraciones espirituales públicas que pueden promover y ayudar al bien público del Estado civil según Dios, en tiempo de guerra, peste o cualquier calamidad o peligro público que afecte a la comunidad. Las autoridades civiles pueden proclamar legalmente un ayuno, como lo hizo Josafat en Segunda Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 3. Y las iglesias no deberían descuidar tal administración en una ocasión tan justa. Tampoco se puede cuestionar el poder de la iglesia para convocar un ayuno cuando los cristianos mismos ven que Dios los llama a la humillación pública, porque así como Josafat convocó un ayuno, también el profeta Joel animó a los sacerdotes a convocar un ayuno en un tiempo de hambruna que amenazaba con interrumpir los sacrificios sagrados. Joel 1, 13 y 14. También puede acontecer que al emprender una guerra o al hacer una alianza con un estado foráneo, surjan casos de problemas de conciencia que requieran la consulta de un sínodo. En este u otros casos similares, si las autoridades civiles convocan un sínodo, las iglesias deben sujetarse a estas en el Señor con ánimo pronto, aunque Josafat estaba fuera de su lugar cuando se encontraba en Samaria visitando a un rey idólatra. No estaba fuera del camino correcto cuando pidió consejo de la boca del Señor por medio de un concilio o sínodo de sacerdotes y profetas, en caso de emprender la guerra contra Siria. Primera Reyes 22, 5 al 7. Bueno, lo que estamos viendo acá es que la iglesia también es enviada por el Señor y es mandada, por eso digo enviada, es mandada a tener sujeción a las autoridades civiles. Obviamente, siempre se lo ha enseñado, y el mismo libro también lo recalca, no podemos estar sujetos cuando autoridades civiles nos presionan para atentar en contra de un mandamiento, el mandamiento de Dios. Entonces, la iglesia debe tener como prioridad, obviamente, la sumisión al Señor y a su palabra bajo todo concepto.
Pero la misma palabra es la que nos manda tener sumisión para con las autoridades civiles. Entonces, si nos sujetamos a la palabra, por ende, no puede la Iglesia ser rebelde a las autoridades civiles. Por ejemplo, en este caso, autoridades civiles que proclaman legalmente un ayuno, como lo hizo Josafat, por ejemplo, no creo que sea caso de las autoridades de nuestra nación, pero en naciones donde sí pueda haber una práctica cristiana más comprometida, bueno, la Iglesia debería sujetarse a esa medida que el Estado toma y testificar al Señor, del Señor bajo la sumisión. La sumisión de una iglesia piadosa es en sí mismo un testimonio de piedad. Entonces, a eso se refiere. La iglesia debe testificar bajo la sumisión piadosa al mandato de una autoridad civil, siempre y cuando el mandato de la autoridad civil no atente frontalmente contra un principio de la palabra. Una cuarta categoría de asuntos en los que la Iglesia no debe negarse a sujetarse a las autoridades civiles es en el sufrimiento paciente de sus injustas persecuciones sin resistencia hostil o rebelde. Porque aunque la persecución de las iglesias y los siervos de Cristo no hace avanzar la paz civil, sino que la derroca, aún así, que la Iglesia tome la espada en su propia defensa no es un medio lícito para preservar la paz de la Iglesia, sino más bien una perturbación de la misma. En este caso, cuando Pedro sacó su espada en defensa de su maestro, el Señor Jesús, contra un ataque que le hicieron los oficiales de los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo, nuestro Salvador le ordenó que volviera a enfundar su espada, porque, dijo él, todos los que tomen la espada, espada perecerán. Mateo 26, 50 al 52. Donde habla de Pedro, ya sea como discípulo individualmente o como oficial de la iglesia, a quien, aunque se le confió el poder de las llaves, no se le confió el poder de la espada. Bueno, acá está dando justamente un ejemplo bíblico para hacer la distinción con respecto a este tipo de poderes. Pedro, siendo, digamos, un seguidor del Señor, un apóstol de Cristo, y en cierta medida formando parte del grupo de los tres más íntimos del Señor, a recordarlo Pedro, Jacobo y Juan, a pesar de ser un íntimo y de tener una confianza plena, el Señor le da una lección cuando él secciona la oreja de Malco, porque en realidad no le fue dada a él, a pesar de ser un apóstol de Cristo, la autoridad de las llaves de la espada, que el Señor se las da al Estado civil. Entonces, ahí el Señor obviamente le pone un límite y le ordena el ejercicio de las llaves, porque en realidad él no tenía por qué sacar su espada, desenfundar su espada y aplicar violencia para con este hombre, a pesar de que este hombre estaba procurando atentar contra el Señor. Entonces el Señor muestra ahí el orden del uso de las llaves. Nosotros no tenemos otorgadas como iglesia el uso de las llaves de la espada. Por ejemplo, si los vecinos aborrecen a los creyentes y vienen y, bueno, atentan contra la iglesia o pretenden romper un vidrio, nosotros no podemos apresar a nadie, no podemos usar violencia. ¿Qué debemos hacer? Tomar el teléfono, en este caso, llamar a las autoridades civiles, a la policía, a un servicio de protección ciudadana, plantear el caso y que vengan a defendernos. Nosotros no tenemos el uso de la espada y eso lo debemos comprender. Entonces, ¿qué dice? Y que los tales tomen la espada, aunque sea por la causa de Cristo, está prohibido por Cristo. Y tal es el caso de cualquier iglesia local o sínodo de iglesias,
así como han recibido el poder de las llaves, no de la espada, con el poder de las llaves pueden y deberían administrar, no con el poder de la espada. No obstante, hablamos de iglesias y sínodos como tales, es decir, como miembros de iglesias o asambleas de iglesias que actúan de manera eclesial por el poder de las llaves recibido de Cristo. Pero si algunas de las mismas personas también son encargadas por el Estado civil de la preservación y protección de las leyes y libertades, la paz y la seguridad del mismo Estado, y se reúnen en una asamblea civil pública, ya sea en el concilio o en el campamento, pueden allí proveer por el poder civil, conforme a las buenas leyes y libertades del país. Dice nequit ecclesia, nequit republica detrimenti copiat, que quiere decir que ni la iglesia ni la república sufran pérdida alguna. Si el rey Saúl jura dar muerte a Jonatán, los líderes del pueblo pueden rescatarlo con manos fuertes de la furia injusta e ilegal de su padre. 1 Samuel 14, 44 al 45. Pero si Saúl persigue a David, aunque tan injustamente como a Jonatán, aun si los príncipes y líderes del pueblo no lo rescatan de la ira del rey David, un hombre común no sacará una espada en su propia defensa, ni siquiera para extender la mano contra el ungido del Señor. 1 Samuel 24, 4 al 7. Para concluir este corolario tocante a la sujeción de las iglesias al Estado civil en los asuntos que conciernen a la paz civil, no se puede omitir esto, que así como la iglesia está sujeta a la espada de las autoridades civiles en las cosas que conciernen a la paz civil, también las autoridades civiles, si son cristianas, están sujetas a las llaves de la iglesia en los asuntos que conciernen a la paz de su conciencia y del reino de los cielos. Por eso Isaías profetizó que reyes y reinas, quienes son padres y madres, cuidadores para la iglesia, con el rostro a tierra se postraran ante la iglesia. Isaías 49, 23. Es decir que si caminaran en profesada sujeción a las ordenanzas de Cristo en su iglesia. Y ahí también que Daniel profetice de una espada de dos filos, es decir, la espada del Espíritu, la palabra de Cristo, puesta en manos de los santos, que son por su llamado los miembros de la iglesia, para someter a las naciones por el ministerio de la palabra a la obediencia del Evangelio, Salmos 149, 6 y 7. Para aprisionar a los reyes con grilletes y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos la sentencia escrita, es decir, escrita en la palabra, Salmos 149, 8 y 9. Corolario 3. Un tercer corolario tocante a la independencia de las iglesias es este, que como una iglesia local compuesta por ancianos y hermanos, y que caminan en la verdad y la paz del Evangelio, es el primer sujeto receptor de todo poder eclesial que debe ser ejercido dentro de sí misma. Entonces, es independiente de cualquier otra iglesia o sínodo para el ejercicio de dicho poder. Que tal iglesia es el primer sujeto receptor de todo poder eclesial han sido aclarado anteriormente en la introducción de la tercera proposición sobre el primer sujeto receptor del poder de las llaves. Y siendo tal iglesia el primer sujeto receptor del poder eclesial, es inevitablemente independiente de cualquier otra iglesia o cuerpo para el ejercicio del mismo, ya que, como se ha dicho anteriormente, el primer sujeto receptor de cualquier estado o añadidura es independiente de cualquier otro, ya sea para su goce
o empleo, el tener o el usar. Corolario 4. Un cuarto corolario tocante a la independencia de la Iglesia es que la Iglesia que ha caído en alguna transgresión, ya sea toda la Iglesia o un grupo fuerte de esta, no es independiente en el ejercicio del poder eclesial, sino que está sujeta tanto a la amonestación de cualquier otra iglesia como a la determinación y sentencia judicial de un sínodo para que la dirija hacia el camino de la verdad y la paz. Y esto también se desprende del discurso anterior, pues si clavis errans non ligat, ecclesias litigans non ligat, dice, una iglesia atada no ata. Es decir, si Cristo no ha dado a una iglesia en particular la promesa de atar y desatar en los cielos lo que atan y desatan en la tierra, a menos que se pongan en acuerdo reunidos y que pongan de acuerdo en su nombre, entonces tal iglesia no es dependiente en sus procedimientos, ya que fallan en cualquiera de estos, porque toda la independencia que se puede reclamar se basa en esta promesa. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18, 18. En esta promesa se basa tanto la independencia como la seguridad y paridad de todas las iglesias. Pero si se les quita esa promesa, son como Sansón, cuando le fue cortado su cabello, débiles y sujetos a caer bajo otros hombres, aunque caen más suave que Sansón, porque él cayó en manos de sus enemigos. Pero los de esta iglesia caen bajo la disciplina de sus amigos. Ellos también pueden retractarse de su error, como hizo el falso profeta cuando reconoció el suyo. Bueno, está hablando acá justamente de que, bueno, una iglesia que cae en el pecado de una herejía, por ejemplo, en donde hay una transgresión de alguno de los miembros o de todos los miembros, bueno, en realidad pierde la independencia, digamos, que tiene cuando ejerce el uso de las llaves, pero bajo un parámetro de santidad. ¿Por qué las pierde? Y bueno, porque el Señor nunca va a estar avalando el uso de llaves de autoridad independiente en una iglesia que atente contra su propia palabra. Si el Señor avalara, digamos, el uso de las llaves en un, digamos, en una iglesia independiente y autónoma, siendo transgresora de la palabra, lo único que el Señor haría es seguir destruyendo lo que esa iglesia empezó a destruir. Entonces, ¿qué dice? En ese caso, como una iglesia atada, no ata, no tiene la facultad de poder atar pecados porque está en pecado. El punto es que necesita la reordenación o la guía de un sínodo o de otras iglesias que confronten a la iglesia para que vuelva nuevamente al camino, llamándola al arrepentimiento para que vuelva al camino de la santidad. En una palabra, lo que venimos leyendo es como una proyección multiplicada del orden que se nos da a nosotros, de cómo resolver cuestiones interpersonales entre creyentes. El hecho de que debe haber una confrontación que sea uno a uno, el agredido y el agresor, y si no hay reconciliación, buscar testigos, y si no hay reconciliación, llevarlo a la iglesia. Bueno, en el caso del desvío de una iglesia, de manera amplia o macro, por decir así, se aplica también este principio de Mateo. Y entonces quizás sea una iglesia cercana a la que puede confrontar. Si no hay verdadero arrepentimiento en la iglesia que está predicando herejías y que se ha desviado de la sana doctrina, deberían ser llamadas 2 o 3 iglesias más sus responsables o sus enviados, y deberían confrontar con testigos. Y si no, la iglesia no quiere ceder a su problema de error de doctrina, entonces ya llevarlo a una iglesia de iglesias, que es un sínodo,
Entonces, ustedes ven cómo el modelo de Mateo, que es micro, lo estamos estudiando en un aspecto macro, pero en realidad, espiritualmente, ejerce el mismo efecto. Y el Señor estaría trabajando en una iglesia de iglesias o sínodo de iglesias en corregir a la iglesia desviada, que obviamente es la iglesia que se debe arrepentir. Ahora, quizás surja la pregunta, ¿y qué pasa si la iglesia que está en pecado frente a la reconvención del sínodo de iglesias se mantiene en su rebeldía? Bueno, ahí hay una expulsión, como una excomunión de lo que es la asociación de las iglesias que se respaldan entre ellas. Y vuelvo a aprovechar este punto para fijar el concepto de la gran importancia, y que es algo confesional, que las iglesias se asocien. ¿Por qué? Porque esto respalda el testimonio entre las iglesias asociadas, lo que hace que las iglesias puedan ayudarse, apoyarse, como también guiarse frente a problemas que puedan tener de desvío. Entonces, esa es la gran importancia de poder acceder a una asociación, como la Asociación Confesional de Iglesias Bautistas Confesionales, la cual se está gestando, y que en abril vamos a tener un sínodo de iglesias en donde pastores de todas las iglesias de la nación argentina vamos a estar reunidos en Rosario para plantear en ese sínodo lo que va a ser el estatuto fundacional de la asociación. Entonces ahí se van a plasmar todas las condiciones doctrinales y la manera de funcionar que va a tener la asociación. Pero ¿por qué es algo tan bueno esto? Por lo que estoy diciendo, porque no solamente que el Señor nos puede ayudar a nosotros a hacer ayuda de iglesias desviadas, sino que si en algún momento Dios nos lo permita, nos desviamos nosotros, los hermanos con los que estamos asociados van a ser usados por el Señor para ayudarnos a volver al camino. Así es como las iglesias bautistas confesionales funcionan unidas. Para concluir este corolario tocante a la sujeción de las iglesias al Estado civil en los asuntos que conciernen a la paz civil, no se puede omitir esto, que así como la iglesia está sujeta a la espada de las autoridades civiles en las cosas que conciernen a la paz civil, también las autoridades civiles, si son cristianas, están sujetas a las llaves de la iglesia en los asuntos que conciernen a la paz de su conciencia y el reino de los cielos. Por eso Isaías profetizó que reyes y reinas, quienes son padres y madres, cuidadores para la iglesia, con el rostro a tierra se postran ante la iglesia. Isaías 49:23. Yo creo que eso ya lo había leído. Corolario quinto. Un quinto y último corolario que se desprende del discurso anterior tocante a la independencia de las iglesias puede ser el siguiente. Aunque una iglesia local esté compuesta por ancianos y hermanos, camine derecho en la verdad y la paz del Evangelio, sea el primer sujeto receptor de todo el poder eclesial que debe ser ejercido dentro de sí misma, y por consiguiente sea independiente de cualquier otra iglesia o sínodo en el uso de dicho poder, aún así es una ordenanza segura, saludable y santa de Cristo que tales iglesias locales se reúnan en santo pacto o comunión y se consuelen entre sí para administrar todos los asuntos eclesiales que sean de peso, difíciles y de común preocupación, no sin la consulta y el consentimiento mutuos de otras iglesias a su alrededor. Ahora bien,
consideramos que los asuntos eclesiales de peso difíciles y de interés común son la elección y ordenación de ancianos, la excomunión de un anciano y de cualquier persona pública y notoriamente conocida, el traslado de un anciano de una iglesia a otra o cosas similares. En estos casos, consideramos que es seguro, saludable y una ordenanza santa proceder con la consulta y el consentimiento mutuos. Seguro, porque en la multitud de consejeros hay seguridad, como sucede en los asuntos civiles y también sucede en los eclesiales. Proverbios 11:14. Y aunque sea esta o aquella iglesia, sea de buena y fuerte constitución y camine derecho en la verdad y la paz del Evangelio, aún así no todas las iglesias están en una condición tan atlética y serán reacias a pedir o buscar ayuda tanto o más que otras, aunque tengan más necesidad que otras. Incluso las mejores iglesias pueden degenerar pronto y necesitar tanta ayuda como otras, y por falta de ayuda pueden hundirse y caer en una profunda apostasía que otras iglesias podrían haber evitado si lo hubieran discernido desde el principio. También es saludable, ya que tiende a mantener el amor fraternal y la sanidad doctrinal en las iglesias y evita muchas transgresiones que pueden crecer en esta o aquella iglesia local, aunque se tratan todos estos asuntos dentro de sí misma, sin consenso. Es además una santa ordenanza de Cristo, pues tiene un apoyo justificado en un precedente similar. La independencia de los apóstoles entre sí y su mutua necesidad era similar a la independencia que tienen las iglesias entre sí y su mutua necesidad. Sin embargo, Pablo subió a Jerusalén a fin de consultar con Pedro, Santiago y Juan, para cerciorarse de que no corría ni había corrido en vano en el transcurso de su ministerio, Gálatas 2:2. Y aunque en la confesión los principales apóstoles no enseñaron nada a Pablo, versículo 6, al ver que Pablo y Bernabé se les había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro, Santiago y Juan lo había sido a los de la circuncisión, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Versículo 9. Ahora bien, por una proporcionalidad justificada, se deduce que si los apóstoles, quienes eran independientes unos de otros, tuvieron necesidad de consultarse y conferenciar juntos sobre la obra de su ministerio para procurar una aprobación más amplia y para su llamado y doctrina, entonces ciertamente las iglesias y sus ancianos, aunque fueran independientes unos de otros, tuvieron necesidad de comunicar su transcurso y sus procedimientos en tales casos, los unos a los otros, para procurar una aprobación más amplia de los mismos. Y si los apóstoles fortalecían sus manos mutuamente en la obra del ministerio, dándose la diestra de compañerismo, entonces los ancianos de las iglesias, dándose mutuamente la diestra de compañerismo en su ordenación o en cualquier ocasión apropiada, no pueden sino alentar y fortalecer los corazones y las manos de los unos y los otros en la obra del Señor. Podría añadirse algo más, sino para confirmar, al menos para ilustrar este punto, comparando las dimensiones de la Nueva Jerusalén, que es un diseño perfecto de una iglesia pura, tal como se constituirá en su estado de iglesia judía, en la última conversión de los judíos. Según Junius, las dimensiones de esta iglesia,
como la describe Ezequiel 48:30, son de 12 estadios, lo cual, según la medida de santuario, según la medida del santuario, que es el doble de la medida común, es de unos 4.8 kilómetros de largo y otros tanto de ancho. Pero en Apocalipsis 21:16 se dice que las dimensiones de la misma iglesia de los judíos son de 12.000 estadios. Ahora bien, ¿cómo pueden coincidir estas dos dimensiones tan diferentes de la misma iglesia? Porque en 12.000 estadios hay 100 veces 12 estadios. Hay 1000 veces 12 estadios. La reconciliación más adecuada y justa parece ser claramente esta, que Ezequiel habla de las dimensiones de cualquier iglesia local judía ordinaria, pero Juan habla de las dimensiones de muchas iglesias locales judías que se combinan en algunos casos incluso hasta la comunión de 1000 iglesias. No es que la iglesia de los judíos se constituirá en un marco nacional y diocesano con oficiales nacionales y obispos diocesanos o similares, sino que a veces 1000 de ellas se reunirán en un sínodo y todas ellas tendrán tal cuidado mutuo y se prestarán tal ayuda y comunión mutuas y fraternales como si todas fueran un solo cuerpo. Si alguien tiene teología simbólica o parabólica, nos es argumentativa, que los argumentos de tales parábolas y semejanzas místicas en la escritura no son válidos, que disfrute de su propia percepción y, si puede dar una mejor interpretación del pasaje, que pase de largo estos argumentos. No obstante, si las parábolas no tuvieran poder argumentativo, ¿por qué el Señor Jesús se deleitó tanto en este tiempo de enseñanza? ¿Y por qué Juan, Daniel y Ezequiel escribieron gran parte de sus profecías en parábolas si debemos interpretarlas como acertijos y no debemos usarlas para documentar ni argumentar? Ciertamente, si no sirven para argumentar, tampoco sirven para documentar. Pero además, en lo que respecta a esta gran obra de comunión y asociación de iglesias, permítanos añadir esta advertencia, para que esta asociación de iglesias no se pervierta, ya sea por la opresión o disminución de la justa libertad y autoridad de cada iglesia local, dentro de sí misma, que estando bien provista de un presbiterio fiel y experto propio, camina en integridad conforme a la verdad y la paz del Evangelio. Que los sínodos tengan su justa autoridad en todas las iglesias, por muy puras que sean, para determinar, y ahí dice, diatas 6, las ayudas necesarias para la edificación de todas las iglesias de Cristo según Dios. Pero en la elección y ordenación de oficiales y la disciplina de los transgresores, baste que las iglesias se asocien para ayudarse mutuamente con su consejo y la diestra de compañerismo cuando vean una iglesia local usando bien su libertad y poder. Pero que no usen el poder de su comunidad ni para quitarles de las manos tales actos eclesiales, ni para obstaculizarlos en su rumbo ilícito, a menos que los vean abusar de su libertad y autoridad en el Evangelio, por ignorancia o debilidad. Todas las libertades de las iglesias fueron compradas para ellas por la preciosa sangre del Señor Jesús. Por lo tanto, ni las iglesias pueden regalarlas, ni muchas iglesias pueden quitárselas de las manos a ninguna. Ciertamente pueden impedir el abuso de sus libertades y dirigir su uso legítimo, pero no quitarlas, aunque las iglesias mismas no lo deseen. Habiendo dado el Señor Jesús igual poder a todos los apóstoles, no era lícito que 11 de ellos prohibieran al duodécimo hacer cualquier acto propio de su oficio sin su intervención. Tampoco era lícito que los 9 que tenían dones menores encomendaran la dirección y el mando de todas sus administraciones
apostólicas a Pedro, Santiago y Juan, quienes parecían ser pilares. Y esto no solo porque todos ellos, tantos los unos como los otros, fueran guiados directamente por el Espíritu Santo, sino también porque todos eran iguales en oficio. Cada uno debía dar cuenta de sí mismo a Dios. Hasta cierto punto, es el mismo caso de las iglesias locales. Hay además un triple inconveniente incluso que nos parece acompaña la traslación del poder de las iglesias locales en estas administraciones ordinarias a las manos de un sínodo regional de presbíteros comúnmente llamado clasis. La promesa de atar y desatar a modo de disciplina que Cristo dio a cada iglesia local, como se ha demostrado, no era recibida ni tenida ni practicada por ellos mismos directamente, sino por sus diputados o supervisores. La misma promesa que no fue dada a los sínodos en actos de esa naturaleza, como se ha demostrado en el capítulo trata de los sínodos, sino en actos de otro tipo, es por la presente recibida, tenida y practicada por ellos, y por ellos solamente, lo que no debería ser. Y lo que es un tercer inconveniente, la práctica de este poder de las llaves, solo por un sínodo de presbíteros, todavía trata a la iglesia como menores de edad, como si no hubieran crecido hasta la plena fruición de la justa libertad de sus años más maduros en los días del Evangelio. El hecho de que una madre lleve a su hija pequeña en brazos y no le permita andar por su cuenta mientras está en la infancia es amable y atractivo, pero cuando la damisela ha crecido hasta alcanzar la madurez, el hecho de que la madre siga llevándole en brazos por temor a que tropiece sería una carga innecesaria para la madre y una deshonra para la Virgen. Tal es el caso aquí. Según la frase hebrea, la comunidad de iglesias es como la madre, cada iglesia local es como la hija. En el Antiguo Testamento, mientras la iglesia estaba en su minoría de edad, no era inoportuno dejar toda la guía y conducción de la iglesia en manos de sus tutores y gobernadores, los sacerdotes y levitas, en la comunidad de tribunales nacionales, en la comunidad de tribunales nacionales. Pero ahora, en los días del Nuevo Testamento, cuando las iglesias han crecido, o al menos deberían haber crecido, hasta alcanzar una mayor madurez, sería más conveniente dar a la iglesia la libertad de ponerse en pie sola y caminar por sus propias piernas, aunque en cualquier parte de su camino que sea más difícil de andar, realmente, como en sus elecciones, ordenanzas y disciplinas de personas eminentes que estén ejerciendo un oficio, es un oficio seguro, santo y fiel, la vigilancia de la comunidad de iglesias para estar presentes con ellos y serles útiles en el Señor. Y siempre que una iglesia local se desvíe del camino, ya sea del camino de la verdad o de la paz, la comunidad de las iglesias no puede ser exonerada de su responsabilidad de reformarla y traerla de vuelta a su camino correcto, conforme a la autoridad que el Señor le ha dado para edificación pública de cada una de las iglesias en el marco de su propio pacto. Muy bien, hemos llegado al fin del libro. Bueno, la última parte trata justamente de el equilibrio entre lo que es el ejercicio de las llaves en las iglesias de manera autónoma e independiente, a lo que es el ejercicio del poder de las llaves de los sínodos. Los sínodos no pueden estar influenciando a la iglesia permanentemente, porque evidentemente cuando la iglesia no está en pecado, no tiene por qué un sínodo influenciar a la iglesia, sino que la iglesia tiene el ejercicio de manera interna. Pero
Lo bueno de tener sínodos y asociaciones es que cuando una iglesia se aparta de la verdad, es contenida por las demás en el uso del ejercicio de las llaves que el Señor sí le ha otorgado a los sínodos. Cuando alguna iglesia pierde el ejercicio de las llaves por conservarse en el pecado, porque una iglesia atada no puede atar. Entonces, ahí necesita justamente de la intervención externa. Así que, de esta manera, es como cerramos el libro de las llaves del reino, en donde en este último capítulo prácticamente se estuvo desarrollando el tema cómo funcionan las llaves en conjunto, las llaves de autoridad dadas a los oficiales, las llaves de libertad de opinión dadas a los miembros, y cómo se vincula esto en el caso de que una iglesia caiga a las llaves otorgadas a una iglesia de iglesias, es decir, a un conjunto de iglesias o un sínodo para ayudar a la iglesia que ha caído a volver al camino. Entonces, pueden prender sus micrófonos, sus cámaras, y si hay alguna duda, alguna pregunta, lo pueden hacer. Si quieren compartir algo tocante a lo que acabamos de ver. O aportar, si quieren aportar algo. Lo que tenía que explicar del capítulo lo he explicado de manera progresiva y he hecho un cierre recién como un pequeño resumen final. No hay mucho más que ver en este capítulo, ¿no? Pero bueno, si ustedes no tienen dudas o consultas, bueno, cerramos esta reunión de los miércoles hasta el marzo. Voy a entrar en una etapa de receso, la verdad necesito descanso y vamos a ir cerrando los estudios del lunes, el martes y el miércoles hasta marzo. Así que si no tienen dudas o consultas, oro para terminar y cerrar y nos despedimos. Padre amado, gracias por este tiempo hermoso con los hermanos reunidos, gracias porque hemos podido estudiar estos distintivos bautistas confesionales. Señor, clamamos para que puedan ser practicados, ejercitados por nosotros, que verdaderamente, Señor, podamos ser una iglesia que dé ejemplo de orden en la aplicación de lo que tú mandas. Oramos para que el Señor, para que tú, Señor, nos uses para bendecir a otros hermanos, no solamente de la Argentina, sino del mundo, que tú uses a la iglesia para impartir un modelo, no solamente de trato interno, de relación entre los oficiales y los miembros, sino como un modelo de relación piadosa para con las demás iglesias de la asociación. Úsanos, Señor, para ser hermanos que bendicen a los demás. Oramos al Padre en el nombre de Jesús.